Imágenes exclusivas del choque que dejó 4 muertos. Imágenes exclusivas, nuevas imágenes de lo acontecido allí en San Miguel del Monte. Horacio Frascarelli. Es posterior a la colisión que tuvo el 147, que choca con un camión, donde lamentablemente fallecen 4 personas, 3 de ellas menores y una se encuentra en grave estado. Una de ellas está peleando por su vida, está muy grave. Una chica de 13 años que está peleando por su vida. Esto se da en el marco de una persecución, según dice la policía. Sí, en la madrugada del lunes. Exactamente, los familiares dicen otra cosa. Sí. Donde aparentemente quisieron identificar un vehículo por un llamado al 911. Sí. Donde ubicaron a ese vehículo, el 147, donde iban estos jóvenes, y con una linterna, según dice la policía, quisieron alumbrar la chapa patente para ver y pasar a la central, claro, a ver si tenían pedido de secuestro, y aparentemente los jóvenes se asustaron y ahí empezó la persecución. Igualmente, según los vecinos, escucharon disparos. Exactamente. Y se lo ve en otro video. Ahí es la previa al accidente. Los chicos estaban festejando y uno de los jóvenes, el que grabó, se lo pasó a un amigo y él después, cuando se enteró del accidente, lo viralizó. Lo viraliza, claro. Exactamente. La cuestión es que lo que reina hoy por estas horas es impotencia, dolor, indignación, una nueva marcha de familiares reclamando justicia en la tarde de hoy, y allí estamos trabajando en vivo y en directo. Matías Rezano, adelante. Gustavo, buenas tardes. Estamos en San Miguel del Monte, como bien decías vos, estábamos escuchando el relato de Horacio y también las apreciaciones tuyas. Aquí, frente a la Municipalidad de San Miguel del Monte, hay una manifestación que se inició al mediodía. Hay mucho dolor e impotencia y por eso le agradecemos, en medio del dolor, que Florencia, llegada a la familia de Camila López, una de las pequeñas que falleció en el accidente, de 13 años, tuvo la amabilidad y el gesto de poder hablar con nosotros unos minutos. La familia prefirió mantenerse en silencio y entendemos justamente esa decisión. Florencia, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Hasta el momento, ¿qué es lo que saben del accidente? Hay obviamente posturas y versiones diferentes. La policía dice una cosa. ¿Cuál es la versión de la familia y de los seres queridos de las víctimas? Bueno, en primer lugar no hablamos de accidente, ¿sí? Esa es la primera versión que sale por el lado de la policía, que hablan de un accidente en el que el auto se termina estrechando contra el acoplado del camión que estaba estacionado en la colectora. Esto no fue un accidente, esto fue el producto, digamos, final de una persecución totalmente desmedida, injustificada e infundada de la policía, en la que la policía declaró que hubo un llamado del 911 por un presunto robo que nunca existió. Digamos, el fiscal a cargo ya le pudo decir a familias que ese llamado no es real, no existe. También la policía declaró que no hubo persecución con tiros y ya tenemos, gracias a todos los testigos que fueron apareciendo y también a las pruebas, la constancia de que sí hubo tiros en esta persecución. Entonces, la versión oficial que teníamos en un principio era la de un supuesto accidente del auto contra un camión. Bueno, esto no es un accidente, estamos hablando de homicidio y estamos hablando de que la policía es responsable, ¿sí? No sé si me querés hacer... ¿Florencia? Te quería consultar... A ver, sí, ahí te escucha Florencia. Sí. Perdón, Mati, no, le quería preguntar primero a Florencia, digo, yendo a los datos objetivos y no queriendo ser abogado del diablo, ni mucho menos, pero digo, imputarles a los efectivos que iban en ese patrullero el homicidio, legalmente, no sé qué les habrán dicho los abogados, pero legalmente es muy complicado, por no decir imposible, porque digo, por más de que haya habido balas, y te reitero, no estamos siendo abogados del diablo, pero a las leyes nos remitimos, por más de que haya habido balas, digo, las balas no le quitan la vida a los chicos. No, es un homicidio definitivamente, claro, definitivamente es un accidente producto de una persecución porque los chicos sí escaparon de la policía. Igualmente, la carátula es homicidio culposo. Claro, culposo. Y lesiones culposas. Claro.
Sí, igual no importa, la carátula es la carátula con la que empieza la causa y con todas las pruebas, te estoy también explicando, la causa empezó de un modo y de un modo se transmitió a la familia, que es un modo muy distinto al que estamos reconstruyendo entre todos los testigos, entre todas las pruebas y demás. Por ende, también la carátula va a ir cambiando a medida que todas estas pruebas y aportes sean contundentes, digamos. Florencia, ¿qué fue lo que les Esto es en transmitieron los cuestión de vecinos? horas. Esos vecinos que vos hablás que son testigos, que escucharon los tiros, ¿qué fue lo que les transmitieron? Bueno, hay distinta implicancia, digamos, de los vecinos. Hay vecinos que solo escuchan disparos, es un horario en el que la mayoría de las personas ya estaban durmiendo, alrededor de la 1 de la madrugada del lunes. Entonces, hay testigos que escuchan disparos desde su casa y nada más. Hay testigos que bajan o salen, digamos, de sus casas en el momento del impacto del auto contra el camión y ven a los segundos, 15, 20 segundos, llegar el patrullero, y hay testigos que incluso intercambiaron con los policías, digamos. Hay distintas implicancias. Hay testigos también que encontraron rastros de las balas. Y también eso fue llevado a la fiscalía. Eso iba a preguntar, Horacio, se encontraron vainas por lo menos 4 vainas, sí, tengo entendido, sí, de 9 milímetros, ¿no? Ahí las vamos Sí, a ver. circulan las fotos. Se encontraron 4 vainas. Circulan las fotos. Las vainas fueron entregadas a la justicia. primero a un familiar, las encuentra una vecina. Sí, primero se las entregaron a un familiar, porque acá todo el pueblo está con miedo a la policía, miedo a la injusticia, justamente. Entonces, en primer lugar, la vecina acudió a dárselas a un familiar. Claro. Creyó que eran las mejores manos a las que podía llegar esa prueba. Ahí estamos y después viendo, el familiar... te cuento que ahí estamos sí, viendo las vainas servidas, pero no obstante, más allá de que son vainas servidas, posiblemente hayan salido de algún arma de la policía que los iba persiguiendo, hay que hacer las pruebas de balística para determinar, por supuesto, si esas balas... Por eso fueron entregadas en la fiscalía. Exacto, no nos podemos adelantar. Y también lo que hicieron mal desde un principio es no decir qué es lo que había pasado. O sea, directamente dijeron que había habido un accidente y así no fue. Ya fue hay una una persecución. falsa. Exacto. Y otro error más que cometieron es tratar de apretar al camionero para decir que no se escucharon detonaciones. Y el camionero escuchó detonaciones como otras personas más. O sea, ya está comprobado que hubo tiros. Claro. Hubo tiros. O sea, esto está fuera de discusión, digamos. No, se escucharon tiros. Por Claro. eso, vos hablás con el Ministerio de Seguridad y te dicen, se van a hacer las pericias correspondientes. Las armas de estos policías que ya fueron desafectados, las tiene la justicia. Fueron entregadas y atención, sí, porque hay un dato. Los cargadores estaban completos. ¿Pero se pueden recargar Claro los que se pueden cargadores? recargar. Sí, se pueden recargar, claramente. Pero va a ser imposible, perdón, va a ser primordial La pericia. la pericia. Por eso, digo, es complicado. Florencia, ¿y vos te imaginás, supongo que lo debes haber contado esto ya, por qué no frenaron en ningún momento? ¿Por miedo, por temor, por rebeldía? ¿Por qué? ¿Por qué no chicos frenaron? Sí. Y la hipótesis de la familia es porque eran todos pibes, posiblemente hayan tenido mucho miedo ante este accionar de la policía, que ya decimos ¿Miedo a cuando qué? están Si no habían cometido apuntándolo, ningún cuando- delito. No, miedo al accionar de la policía. Si ya los vienen persiguiendo, No. se baja un... Florencia, la pregunta que Se baja estimo un que hace oficial Gustavo armado es apuntándolos. ¿por qué no pararon en el primer control, cuando comienza Claro. todo? A esa pregunta. Pero lo que pasa es que es una pregunta que remite al prejuicio. O sea, ninguno de nosotros estábamos dentro de ese auto y podemos decir por qué. Nosotros podemos pensar por qué creemos que no frenaron y se dio la persecución. Y ustedes también pueden tener sus propias hipótesis. Acá nosotros no estamos poniendo el foco sobre ni por qué los perseguían, ni por qué no frenaron, sino por esta desmedida persecución, insistimos, con disparos que incluso la misma policía negó desde un principio, ¿sí? Y los hacemos responsables en el sentido de que el auto no hubiera chocado contra el camión como chocó, si no hubieran estado perseguidos de esa manera. Claro.
¿En qué estado que era prácticamente fue a consecuencia Totalmente. de la persecución que los chicos perdieron la vida. Pero más allá de eso, a ellos les cabe también, por el tema que hablábamos antes, que no habían hecho la denuncia, simplemente dijeron que había un accidente y nada más. No dijeron que había un control, que ellos pasaron el control, que los perseguían, no dijeron nada de eso. A ellos les cabe un delito que se llama falsedad ideológica. Claro, claro. Y el homicidio culposo y las lesiones graves le corresponde al que manejaba. Exactamente. No a la policía. Totalmente. Pero eso es lo que estamos tratando de... Legalmente es así, pero es entendible Por también, supuesto chicos, que a ver, sí. la indignación y la bronca, porque, a ver, en lugar de esa persecución podía haber existido un operativo cerrojo. Seguro. Que es lo que se podía haber hecho para evitar esta tragedia. Claro, yo quería preguntarle justamente a Florencia si los papeles del auto estaban en condiciones, había algún problema con el auto, motivo por el cual tal Sí, vez el todo joven eso de también es 22 parte de la años causa. no paró. No. No. Todo eso ya es parte de la causa, está dentro de la causa, el auto estaba en regla, tenía el seguro pertinente, los papeles pertinentes y es todo parte de la causa. La persecución, nosotros desde nuestro lado, que no estuvimos en ese momento, decimos es injustificada, es infundada. No hay ninguna denuncia y tampoco hay ninguna razón por la que al auto de por sí lo quisieran perseguir de ese modo. Bueno, igual no hay razón para perseguirlo de ese modo, pero ni siquiera para perseguirlos, para hacer esa persecución. No, Florencia, hay una razón. Comunicado, ¿no? Que aclaraba que no hubo un llamado a 911. Sí, esa es información que les pudo dar el fiscal a las familias, es información oficial. Nosotros hablamos de lo que está en la fiscalía, de lo que ya es parte de la causa y no podemos hablar solo de lo que se va diciendo de boca en boca, porque ahí te podría dar un montón de información, pero la verdad es que no sería prudente, digamos. No, lo que yo te quería decir es que la policía, obviamente si hay un control y pasan el control y evaden el control, tiene todos los recursos y el protocolo para seguir a ese vehículo, detenerlo e identificar a la gente que está dentro de ese vehículo. Sí, no para hacerlo del modo en el que lo hicieron, No, de ningún no para modo. hacerlo del modo O sea, que lo cuando hicieron. piden refuerzo de un patrullero, son partes que se entienden dentro del accionar, ponele, dentro del accionar típico, digamos, de la policía. Bueno, pero no no, del modo en que lo hicieron, está bien. no disparando como dispararon. Está no bien. dispararon tampoco al aire, al cielo, dispararon y al habiendo auto. mentido. Entonces, todo eso que es Habiendo parte de la mentido. causa. Habiendo mentido, ahí está el y tema. aparte... Habiendo mentido, Exactamente. pero tampoco el modo de reacción es lo que tendría que haber habido y no hubo, porque hay una policía que se está debatiendo entre la vida y la muerte, que está en un sanatorio Fitzroy con la cabeza rota por un piedrazo que recibió el día de ayer. O sea... Está bien, si quieren seguimos hablando de los hechos, si quieren pero, hacerme alguna pregunta perdón, más, y si esta- no corto... No Sí, te sí, sí. enojes por la pregunta que te estoy diciendo, porque esta persona también... No, es que corto Si porque viene- me están pidiendo pero que, si bien es que me policía- acerque a la familia. Si bien es policía, se está debatiendo entre la vida y la muerte porque tiene la cabeza rota literalmente. Más allá de eso, la policía actuó mal. Por eso, desde el ministerio, dieron la orden desafectaron. de desafectarlos hasta tanto se aclare la situación. No solamente a los dos que iban en el patrullero. Se va a juzgar con todas las pruebas que hay. Por supuesto que sí. Sí. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra. Claro. Simplemente esto lo tiene que dirimir la justicia. Tiene que juntar las pruebas para, evidentemente, condenar o absolver a las partes. Florencia, ¿quién es la persona que en primera Bien, instancia perdón. asiste a los jóvenes? La última pregunta. Que en primera instancia... ¿Asiste a los jóvenes? ¿La misma policía o Asiste. los vecinos? Salen vecinos, ni bien escuchan el impacto. Hay vecinos que tienen filmaciones, bueno, no importa, todo parte de las pruebas que tenemos y que van a la causa. Y en cuestión de segundos llega el primer patrullero. Uno de los policías baja armado, esto ya lo relataron varias familias, yo no estoy al tanto de esto, pero lo fui escuchando. Apuntan a los cuerpos que estaban tirados en el piso y cuando ven las condiciones en las que estaban empiezan a llamar ellos mismos policías a el SAME y bueno, a mover acá todo para llevarlos al hospital.
Los vecinos que se acercan en ese momento ya estaban ahí, digamos. Llegaron antes de que los comisarios, que los policías bajen del patrullero. Bueno, muy bien, Florencia, tenías que irte, ¿no? No sé si tenemos otro testimonio. Bueno, muchas gracias, Matías, por estar acá cubriendo. No, por favor, gracias a vos. Sí, Gustavo, si querés, me das un segundo, hablamos con alguno de los testigos. Sí, dale, porque están ahí, veo los familiares y vecinos ya reunidos, estuvieron desde el mediodía y tengo entendido que va a haber otra marcha, Germán. Hay otra marcha, ayer la marcha terminó Va a haber una marcha. Terminó muy mal, con incidentes, con esta policía de apellido Baigorria. Noemí Baigorria la tuvieron que trasladar, está aquí con fractura de cráneo. En la clínica Fitzroy. Pero digo, volviendo al hecho en sí, digo, tal vez suena mal, tal vez queda mal pensar así, pero digo, jurídicamente, y esto es lo que tienen que entender los padres, jurídicamente va a ser complicado imputarles la muerte a los policías. Tal vez sí, lo que decía Horacio, las causas que van por afuera, la falsedad ideológica y tal vez el ocultamiento de prueba, la mentira, pero de ahí a imputarles el homicidio culposo... Disparo de arma de fuego, sin motivo alguno. Complicado. Hay varios delitos donde se le puede imputar, pero no el homicidio. Gustavo. Muy bien, Mati, sí, es algo urgente, si no tenemos...